Bueno, no, entonces, pues quisiera presentarles a José Leibovich y Ligia Borrero, pues que son tal vez las personas que más saben del sector agrícola. José es ingeniero mecánico, yo no sabía, y de nuevo es pues la principal referencia que hay en todos los temas de economía agrícola. Y Ligia es la directora jurídica de la Federación de Cafeteros, que también ha venido haciendo un estudio muy grande de cuál sería la reforma laboral que debería tener. Y yo creo que lo bueno de Ligia es que no solamente se ha concentrado en el sector cafetero, sino la que debería tener todo el sector agrícola, porque han tenido una colaboración muy cercana con, pues con el gremio agropecuario en general. Entonces, pues yo creo que nos puede dar una visión muy amplia. Y pues como les he comentado, yo creo que es una discusión que no amerita aplazamiento, porque la reforma laboral estableció que en los próximos 6 meses se debía presentar una ley para regir las relaciones laborales en el campo. Em, entonces pues es fundamental discutir esto. Además, también como les he contado yo, está el tema de la debida diligencia, que es esta legislación que viene en la Unión Europea, en la cual no se pueden, digamos, exportar productos a la Unión Europea que no cumplan con los estándares ambientales, laborales y derechos humanos, y estos estándares incluyen la legislación laboral. Entonces, esto se puede traducir como que estas empresas no pueden ser informales. Entonces, pues por eso yo creo que pues tenemos mucha suerte de contar con Ligia y con José acá y pues creo que esta discusión es de la máxima importancia. Bueno, Cristina, muchas gracias. Pues hemos acordado con Ligia que vamos a hacer como una presentación, vamos a dos voces. Yo me voy a encargar tengo aquí a Claudia Córdoba y a Jessica Gil, que son dos profesionales que trabajan conmigo, que han hecho un trabajo impresionante de tratamiento de los datos, que es lo que yo voy a presentar. Y Ligia pues obviamente va a ir haciendo comentarios muy de fondo sobre todo el tema de la legislación laboral, lo que está faltando, lo que hay que resolver en esta materia. Eso es más o menos como la idea de lo que hemos acordado. Entonces, como el título lo dice, pues es central el tema del análisis de los ocupados informales del sector agropecuario. Esta es una información que proviene de la gran encuesta integrada de hogares. Se hizo un análisis para los últimos 3 años, el 22, 23 y 24, pero en aras de no mostrar tantos números, pues vamos a mostrar los números del año 24. Básicamente los resultados son válidos para los 3 años, o sea, son niveles muy estructurales lo que estamos mostrando a continuación. Entonces, primero, pues vamos a ver cómo es la estructura de la población ocupada en el sector. Una claridad importante es que estamos concentrados en el sector agropecuario, distinto de la población ocupada informal en la ruralidad. Pues en la ruralidad obviamente hay trabajadores que están vinculados a otros sectores. Nuestro foco es el sector agropecuario. Vamos a mirar cómo es la situación de los ocupados en el sector agropecuario, que se pueden clasificar como dependientes. En tercer lugar, los ocupados independientes. Y vamos a mirar como último punto algunas características laborales de los trabajadores en el sector agropecuario, y tienen que ver sobre todo con la jornada de trabajo de estos trabajadores y el tema del salario, en términos de salario mínimo, cuánto están devengando estos trabajadores
expresado, digamos, en salario mínimo, con respecto, relacionándolo con la jornada de trabajo que reportan en estas encuestas. Bueno, una estadística de entrada importante, básica, es que el sector agropecuario está representando, cobija al 13.5% de los ocupados totales del país. Ahí están las estadísticas del último año disponible. Una población económicamente activa total del país de 25.6 millones de personas, total ocupados de 23 millones, ocupados en el sector agropecuario estamos hablando de 3.1 millones de personas, ese es el 13.5, y respecto, y en la población económicamente activa, representan el 12.1%. Bueno, el total de ocupados, yo no sé si esto, bueno, el total de ocupados rurales respecto, no, el total de ocupados en el sector agropecuario rural es de 2.4 millones de personas, y eso representa el 50.5%. Aquí me confundí, Claudia, ¿por qué no me ayudas con esta? Es que está el sector rural y sector agropecuario. Ah, ok. Eso es el tema. Sí, lo que quería llamar la atención, básicamente el mensaje acá es que los ocupados en el sector agropecuario representan el 50% de los ocupados en la ruralidad. Eso es básicamente. El 46% de la población económicamente activa. Exacto. Sigamos. Bueno. Y un poco, José, aquí sí, para decir dale. por qué metimos el ingrediente de población económicamente activa. Si ustedes ven y los que siguen todas las reformas que tienen que ver con la seguridad social, siempre la gran queja ha sido es que no hemos aumentado cobertura sobre población económicamente activa y la regulación que hemos tenido, no en salud, sino sobre todo en lo que es la protección social, ha sido totalmente nula a lo largo de los años desde la reforma de la Ley 100 y siempre se refieren a la población económicamente activa. Okay. Listo. Bueno, ahora vamos a avanzar entonces sobre el total de ocupados en el sector agropecuario. Lo primero que hacemos es entonces desagregarlo entre los ocupados que son dependientes, que representan el 41%, y los ocupados que son independientes, que son el 60%. Ya hago un comentario sobre esto, que eso es un contraste con, si miramos en términos de la distribución porcentual entre dependientes e independientes en las ciudades, es una relación inversa, es decir, en las ciudades el 60% son dependientes, más o menos, y el 40% son independientes. O sea, aquí hay una característica de tener un mayor porcentaje de ocupados bajo esta figura de ser independientes. Entonces vamos a mirar primero los ocupados dependientes. En los ocupados dependientes, entonces, esto es todo categorías que vienen de la gran encuesta integrada de hogares. Los desagregamos en trabajadores, en empresas particulares. Bueno, el total de ocupados agropecuarios dependientes es del orden de 1.3 millones de personas. De esos, en empresas particulares está el 30%, más o menos. Una segunda categoría son los jornaleros o peones, que son alrededor del 58%. Y una tercera son los trabajadores familiares sin remuneración, que son el 12%. Una observación sobre jornalero o peón, que es muy importante tenerla clara, son los trabajadores que se dedican directamente a la producción de bienes agrícolas y pecuarios
bajo la dependencia de un solo patrón del que obtienen una remuneración, ya sea fija o por unidad producida. Es importante esta aclaración para que no nos confundamos más adelante con otros independientes otros trabajadores independientes que pueden ser jornaleros que trabajan, digamos, de manera independiente, pero que trabajan para varios patrones. Ahora, en la segunda fila se presenta el número de horas trabajadas a la semana. En promedio, para los ocupados agropecuarios dependientes, el número de horas trabajadas es de 44 horas, un poco por debajo de la jornada laboral completa de 48 horas. No hago mención al tema de la reforma que ha venido, pues que ya empieza a operar de disminución de la jornada laboral, pero está por debajo. Entonces, para los trabajadores en empresas particulares prácticamente trabajan las 48 horas. Los jornaleros o peones aparecen trabajando un poco menos, 45.7 horas. Y los trabajadores familiares sin remuneración en promedio están trabajando media jornada laboral completa, o sea, 24 horas. Eso es importante porque eso lo vamos después. Vamos a mirar el tema de los salarios o los ingresos obtenidos por los trabajadores y es importante mirar el número de horas. Los dependientes, entonces, que están en la informalidad y la definición de que están en la informalidad son todos los dependientes o empleados domésticos que no cuentan con cotización a salud ni a pensión. Esa es la definición que el DANE utiliza para esta clasificación. Entonces, de los trabajadores en empresa particular, el 33% está en la informalidad. En los jornaleros o peones se sube al 84%. Y el trabajador familiar sin remuneración está en el 99%. Entonces, aquí, pues, ahorita Ligia seguramente nos va a hacer comentarios sobre qué se podría hacer en materia de la reforma, pues, para ver cómo se ataca este problema de la informalidad. Aquí, entonces, llamo la atención. ¿En dónde está el grueso de la informalidad? Dentro de este grupo de los dependientes está en los jornaleros o peones y en mayor grado, pues prácticamente el 100% en los trabajadores familiares sin remuneración. Ahora, una mirada sobre en qué régimen de salud están estos dependientes. Y aquí está pues el total desagregado otra vez para las categorías de trabajador en empresa particular, jornalero o peón y trabajador familiar sin remuneración. Básicamente, digamos, el 100% de la totalidad, el 4.5% está en el régimen contributivo. Ahí se puede mirar en donde es muy poquito, pero en donde obviamente hay algo de avance en de estar en el régimen, digamos, contributivo de salud, se ve algo un poco mayor en los trabajadores en empresas particulares, pero obviamente en jornalero o peón 3.5% y el trabajador familiar sin remuneración 5%. ¿En dónde está el grueso? Pues obviamente en el régimen subsidiado, que allí está el 87% de la totalidad de estos trabajadores. Y bueno, pues hay una cosa muy pequeña de régimen especial, 0.3%, y hay un grupo que es el 8.5% que se cataloga como no vinculados, o sea, son problemas de población que no está en nada en materia de esto.
Ahora vamos a mirar el tema de los ocupados independientes. Entonces, de los ocupados independientes en el sector agropecuario, más del 90% son trabajadores por cuenta propia. Aquí hay básicamente la desagregación es de ese 1.8 millones de personas, 1.7 son trabajadores por cuenta propia, el 94%, y la otra categoría es patrón o empleador, que son el 6.2%. De nuevo aparece abajo el promedio de horas trabajadas a la semana. En el agregado son 38 horas. El trabajador por cuenta propia aparece con 38 horas más o menos, o sea, 10 horas menos de la jornada laboral completa de las 48, y el patrono empleador está en 44, o sea, muy cerca de la jornada laboral completa. Ahora, esta es una desagregación de estos ocupados independientes en las siguientes categorías. El primer grupo es lo que se puede llamar, son ocupados independientes que están en lo que la FAO y, bueno, el Ministerio de Agricultura y se denomina la agricultura familiar. Ese es el 18.6% de estos ocupados independientes. Ahora, tenemos dos grupos de empresarios que pues se han armado acá, que son el grupo de empresarios sin registro único empresarial. El registro único empresarial, que es una forma de catalogar a los empresarios, digamos, si están con el RUES, es que son empresarios más formales, Cámara de Comercio y esas cosas. Sí. Y sin RUES, pues es que no tienen no están dentro de ese registro único empresarial. Y el RUES, pues, es la puerta de entrada a que puedan pagar impuestos, IVAs, facturación, etc. Exactamente. Sin RUES no tenemos esa... Exacto. Entonces, pues eso se puede entonces ver que con RUES representan el 0.6% esos empresarios del total de los ocupados independientes. Sin RUES es el 6.4%. Los de agricultura familiar pues son el 18.6%. Y hay otro grupo importante de ocupados independientes, que es la mayoría, que son el 74.5%, que son estos, por ejemplo, estos recolectores que están itinerando, que no tienen un patrón único, un jefe, un empleador único, sino que están itinerando, trabajan unos días acá, otros días allá, y ese tipo de otros ocupados independientes que son un volumen bien importante, son la mayoría. Ahora, en términos de horas, pues ahí está en la fila siguiente el promedio de horas. El promedio para todos ellos es de 38.3 horas. Los de agricultura familiar están más cerca de una jornada laboral completa. Los empresarios sin RUES también 42 horas. Los empresarios con RUES 45 horas. Y esos otros ocupados independientes tienen como más o menos 10 horas menos de la jornada laboral completa. Listo. Y ahora vamos a mirar entonces cómo es la informalidad de estos independientes. Entonces, ese trabajador por cuenta propia, el 99% de esos trabajadores está en la informalidad. De nuevo, esa informalidad está definida que no cotiza a pensión. Ya vimos anteriormente que sí pueden estar en la salud subsidiada. El patrono empleador, el 86% está en la informalidad.
y eso da básicamente el total de estos independientes informales. Si quieres, avancemos. Ahora, bueno, esto es básicamente la información. Es un resumen de la desagregación de los independientes informales y, entre paréntesis, los niveles de informalidad. Si quieres. Ahora vamos a mirar de una manera rápida, y ahorita Ligia nos va a hacer comentarios sobre todo esto que hemos mirado. Vamos a mirar entonces el tema de en términos de salario mínimo mensual legal vigente expresado en esa unidad y las horas trabajadas, cómo es la situación de los dependientes, los trabajadores dependientes, los trabajadores independientes y bueno, el total. Entonces, en la primera columna aparece los que trabajan 48 horas y ganan menos de un salario mínimo legal vigente. Entonces, en los dependientes, tenemos que es el 12.6%. En los independientes es el 11.7%. En total da el 11.9%. Ahora, tenemos este segundo grupo, que son los trabajadores que trabajan menos de 48 horas y ganan menos de un salario mínimo legal vigente, expresado pues en fracción de esta unidad. Ahí tenemos, en los dependientes es el 27%, 28%, en los independientes es el 65% y pues en el total es el 53%. Y tenemos otro grupo de los que trabajan más de 48 horas y ganan un salario mínimo legal vigente o menos. Y ahí tenemos el 15% y el 16%, el 14% y en total un 14.5%. Y los que ganan más de un salario mínimo, en los dependientes está el 44%, en los independientes el 10%, y en total es el 20.21%. Entonces, un comentario pues, que yo hago aquí muy rápidamente es que se ve, es decir, lo que se ve es que hay un gran porcentaje de los trabajadores, tanto dependientes, bueno, sobre todo en los independientes, que trabajan menos de la jornada laboral completa. Y eso, pues, eso en la legislación laboral, pues, eso es inexistente. Hoy en día no hay consideración acerca de todos esos trabajadores que trabajan menos de la jornada laboral completa con respecto al tema de la cotización para salud y pensión, etcétera, que es lo que la doctora Ligia nos va a comentar. Bueno, esos eran como los temas, digamos, como de cifras y Ligia. Sí, entonces, como amarrando un poco el tema de las cifras que nos trae José. Esto lo que nos comprueba es que tenemos una gran población que está en el sector agropecuario, que no decir del sector rural, donde no logramos que case dentro de los parámetros de lo que se considera esa formalidad, como la cotización a pensión y a salud, dentro de las definiciones que se tienen. Ya está hiperdiagnosticado que el estar referidos todo al salario mínimo, a cotizar en el contributivo a salud, pensiones y riesgos, pues eso nos deja, nos pone en una camisa de fuerza a una serie de actividades que aquí lo vemos, donde aquí se dice, bueno, dentro de los dependientes vamos a tener el que tiene un solo patrón, pero dentro de los independientes vamos a tener aquellos que tienen varios patrones y los vamos a llamar independientes y cuenta propia.
Entonces tenemos que en el sector agropecuario, tenemos que tener en cuenta que algunos conceptos que cuando se ponen en la normatividad que hay, pues nos generan o distorsiones o no caben, como es la estacionalidad de la actividad y por ende la estacionalidad del ingreso. La migración y la itinerancia de las actividades de las personas. La característica de la economía familiar por el microfundio que hay a nivel del sector agropecuario. No, si bien en los casos de palma, en los casos de flores, nosotros podemos hablar de grandes extensiones, pocos dueños y mucho trabajador. Fíjense que al final esa es la que fue fácilmente formalizable. Fue duro, fue costoso, pero se pudo hacer. Pero aquellos como los cultivadores de papa, los cultivadores de fruta, los cultivadores de hortaliza, los de café, los de cacao, los ganaderos pequeños, como que eso no caben en ninguna parte por estas características. Entonces, esa economía campesina y familiar que adicionalmente a eso involucra productores y trabajadores, pero a la vez que, como vemos aquí, recoge actividades que tienen respecto de varias personas al mismo tiempo, pues eso no se ha podido recoger de una manera organizada en la regulación para que de ahí pueda hablarse de un camino hacia la formalización. Eso nos enfrenta además a los temas del tema del salario mínimo, a que la depuración de los costos para efectos de renta y para efectos del ingreso base de cotización tampoco ha podido hacerse adecuadamente. Sí se hace cuando el ingreso neto es superior al salario mínimo. Pero cuando el ingreso bruto es igual o inferior al salario mínimo, ahí tenemos muchas complicaciones. Y claro, la fácil de la legislación es, miren, nosotros tenemos esta base y punto. O usted se acomoda o no, pero eso ya sabemos y pues Cristina nos lo ha hecho ver muchísimo, que es muy evidente, que es que usted no puede destinar el 33% de su ingreso para poder tener coberturas en pensiones. Eso solo a medida que usted tiene más de 2.5 de ingresos por 2.5 salarios mínimos, ya empieza usted a tener una forma de repartir de una manera razonable los costos de las cotizaciones y las formalidades. Eso es lo que a lo largo de todo este tiempo ha generado una serie de iniciativas que obviamente han tenido una gran inflexibilidad, y es que todo el tema de la seguridad social nuestra ha sido constitucionalizado. Entonces uno va hasta que se topa con la Constitución y se devuelve y va y se devuelve. Con eso, ¿qué es lo que tenemos? Muchas iniciativas que no han podido estructurarse de una manera coherente, porque además una discusión de estas no puede hacerse de manera técnica, ni tranquila, ni sosegada en el Congreso de la República para poderlo hacer, porque ya sabemos lo que pasa. Eso nos pone entonces enfrente que hoy tenemos donde una reforma pensional que se pronunció sobre temas laborales en el sector agropecuario, que está suspendida, y cuando digo que se pronunció de manera en la pensional, recuerden que en la pensional se habló de la cotización por días, que fue repetir un decreto que ya venía desde
años atrás que no había tenido mucho, que no tuvo mucho éxito porque tiene todas estas inflexibilidades. Pero bien, tenemos en la reforma laboral, en la reforma pensional, que está suspendida, ya sabemos por qué, el tema de las cotizaciones por días. Pero todo referido al final a la mensualización. Es decir, seguimos teniendo la inflexibilidad en que todos nos referimos al mes. Si queremos recoger, por otro lado, en la reforma laboral, ya sabemos por todo lo que pasó, quedaron unos enunciados con que tenemos un año para una política pública para el trabajo agropecuario y 6 meses para un proyecto de ley sobre el contrato y el jornal agropecuario. Ya hay alguna iniciativa que se ha presentado al Congreso, pero hablamos de trabajo agropecuario indistintamente, de contrato agropecuario con una especie de presunción que es un contrato de trabajo y de jornal, pero todo mensualizado. Y cuando digo mensualizado es porque si al final solo se puede cotizar con los equivalentes en meses para los temas de aseguramiento propiamente dicho, que es la forma como uno puede transferir los riesgos a un sistema, pues estamos todavía en el tema de mínimos de un mes para personas que trabajan, como los que vemos aquí, esta población, para varias personas de manera simultánea, en unas jornadas que no son, que son inclusive sorprendentemente inferiores a lo que uno pensaría que es, pero también que nos enfrentamos ahora a unos mínimos laborales de presunciones donde se presume el contrato a término indefinido, donde hay unas jornadas mínimas, donde hay unos mínimos de horas que van y lo que va por fuera de esas horas es con recargos, donde la estacionalidad no está contemplada, pero dice uno todo, pero bueno, eso todavía no se les aplica porque es que tenemos que hacer unas normas para el sector agropecuario, pero esas tienen que pasar por ley y esas no son fáciles y no aparecen y estos conceptos son los que nos falta construir. Uno quisiera como hacer cosas simples. A ver si logramos hacer esto, siquiera 3 cosas que nos permitan como romper un poco ese círculo vicioso en el que estamos, como en una bicicleta estática, porque mientras construimos todo esto, se siguen generando los siniestros, las demandas, la jurisprudencia, lo que está esperando Eudere que hagamos sobre y que le digamos al mundo entero que cumplimos las normas laborales y nosotros todavía estamos en esta construcción y uno diría, si pudiéramos hacer como algunas cosas muy básicas, incorporar de verdad, uno, todo el mundo habla de jornal y de jornal se habla mucho tiempo. Fíjense ustedes que la palabra jornal debería estar en la reforma laboral porque es una remuneración al trabajo. Es una forma de remuneración, no es sino cambiar la norma del Código Sustantivo del Trabajo sobre la forma de remuneración. Sin embargo, las cotizaciones por días, y la palabra está es en la pensional, que fue donde se pudo poner. Pero bueno, uno va haciendo lo que va pudiendo en este mundo de normatividad. Pero si uno pudiera decir, bueno, vamos a tratar de decir es que en el campo hay jornales y así lo llama todo el mundo. Mi jornal vale tanto. Pero entonces el jornal tiene que tener la posibilidad jurídica de que me incluya el equivalente en prestaciones sociales, pero también el equivalente en cotizaciones. Si no juntamos las dos cosas, pues no podemos como comenzar a construir algo. Después uno le pone que esa no sea la forma, de que esta persona no tenga vacaciones, de que sea un esclavo, de que le pague, lo ponga y lo haga a trabajar. Pero miren que las cifras nos dan que hay un espacio, que la realidad nos da un espacio
para hacer algo que no vaya en contra de las personas ni de la precarización, sino poder como ordenarlo. Después que uno ordene eso básico, usted pone todos los disclaimers de que usted no puede hacer esto, de que si pasa este umbral pasa esto o aquello, pero ordenar, o sea, jornal como remuneración del trabajo en el campo, con sus equivalentes en prestaciones y en cotización. Pero para hacer eso, también tengo que romper unas barreras grandes. Unas barreras grandes, y es que la parte técnica, que es un poco a lo que siempre nos enfrentamos, yo les comentaba, siempre que me reúno, les comento que nunca logramos ni que en planeación, que en la ADRES del Ministerio de Hacienda, ni en trabajo, pudiéramos, ni en fase colda, pudiéramos construir la suficiencia de prima y como un aseguramiento que vaya al par y paso de esos cortes. O sea, diario, o mínimo semanal, pues como dice el decreto, pero tampoco diario, porque siempre dice, usted mínimo tiene que cotizar por un mes, el ARL un mes. Y entonces todo el tema de incapacidades, todo el tema de seguros previsionales, que es como toda esta arquitectura que tenemos en nuestro país, pues entonces no nos va a casar si no tenemos que yo cotizo por un día y tengo prestaciones por un día y así voy sumando y puedo pagar y puedo hacer eso con, como les digo, con los acumulados o los mínimos, pero esa parte técnica no se ha podido juntar, entonces por eso lo que hoy tenemos es una ARL de un mes y con eso nos tenemos que ir en la ARL de un mes, pero como todo el mundo lo tenemos en el subsidiado y no hay calificación de riesgo, pues entonces como que no cuadra nada con nada, porque si no tengo calificación de riesgo, pues no puedo saber si me lo coge la EPS el subsidiado o si me lo coge la ARL. Entonces terminamos haciendo unos pagos y unos productos que al final no me permiten como incorporar ese jornalero con todo en nuestro sistema de una manera ordenada. La otra barrera que tenemos que superar es el tema, y suena a un escenario muy común, que es la conectividad. ¿Por qué? Porque si no tengo conectividad, no puedo hacer pagos fraccionados, no puedo pagarle a cada quien lo que corresponda en su bolsillo, en su llave, en eso no, todo es efectivo, cómo recaudo pequeñas cuotas, cómo llego al territorio, cómo hago todos esos cruces, toda esa sumatoria de tiempos y todo, esa parte también es un círculo vicioso, como una bicicleta estática en la que estamos, porque se puede diseñar perfecto en el papel, pero en la práctica no, y ahí sigo teniendo unos choques. Y a esto pues debemos sumarle que en este momento están caminando muchas propuestas y ninguna cuadra como con ninguna. Tenemos suponiendo si hoy entrara a regir el régimen, la reforma pensional, más la reforma laboral, cuando uno junta todo eso más otras que están por ahí en circulación, tenemos varios registros rurales, como varias carnetizaciones del sector rural. Hay un registro único, el DANE habla del uno, el otro habla de otro, pero se habla de un registro rural para todas estas prestaciones. Se llama Mi Registro Rural, que toca tenerlo, donde la gente del Ministerio de Agricultura, y ya hay un decreto que lo está poniendo a funcionar para efectos de elecciones, entonces, pero lo menciona la reforma pensional. Tenemos derechos y prelaciones de población, de género, de víctimas, de campesinos, con el artículo del 64 de la Constitución. Tenemos afrodescendientes, tenemos víctimas, tenemos jóvenes,
tenemos viejos, entonces hay tantas poblaciones que deben tener un privilegio y una atención prioritaria, que todo se nos volvió prioritario. Entonces, en el escenario de hacer algo articulado y un derecho básico universal, no sabría uno hoy cómo construir un derecho universal, porque están confluyendo muchas cosas y yo veo que eso está bastante caótico, igual que los derechos sobre el territorio, como que tenemos que sentarnos a ordenar y a priorizar eso. Sería como un poco las ideas de las diferentes iniciativas que hemos puesto. Ustedes recordarán el piso mínimo de protección social. Hubo unas cifras que nos dieron unas luces importantes, que pudo ser, que no fue, pero hay que conjuntarla con eso, de que hay cómo construir, con todos los problemas o no, pero generó una serie de incentivos a los que hubo respuesta, y pues en políticas públicas es generación de incentivos. Hubo incentivos correctos, hubo incentivos no tan correctos. Y entonces, en este orden de ideas, yo creería que para el sector rural, con lo que ya he escrito en la reforma pensional, hay que esperar lo que diga la Corte, porque el pilar solidario y semicontributivo y las edades que nos dan esto, José, si nos cuentas cómo que te quedó en las edades, sí, ahora, que es algo interesante, uno tiene que decir, bueno, hasta tal edad tengo algo con qué construir. Nuestra población todavía de tal edad del sector rural, sí, puede empezar a generar unos ahorros a través de los BEPS, creando los incentivos correctos. Ok, sobre ese punto, Ligia, precisamente ahí en la nota abajo se miró ese tema de la edad, y en promedio más del 60% de los ocupados agropecuarios tienen menos de 50 años. O sea, es como dividir esto en dos grupos: los mayores de 50, que ahí, o sea, no puede ser una propuesta que se traduzca en que con las cotizaciones que se establezcan van a lograr una pensión. No lo van a lograr. Porque el máximo por la reforma son 65 años. En 15 años, no con la densidad a punta de ahorritos de BEPS, como que no hay buena masa crítica. Exacto. Entonces, pues obviamente con los menores de 50, que es una población importante, 60% de los ocupados agropecuarios, pues con ellos habría para trabajar en que sí lograran el día de mañana una pensión, porque tienen todavía pues un buen trecho para aportar cuando se defina eso. Bueno, Cristina, no sé, pues queríamos parar por acá. Sí. Y preguntas, comentarios, es lo que pudimos armar desde que tú nos comentaste de la idea de poder conversar sobre esto. No, me parece supremamente interesante la presentación. Yo creo que le da a uno muchas luces y pues también es una alerta grande porque las cifras son increíbles. Yo antes que participar quisiera ver si alguno quiere intervenir. ¿Hay alguien? Sí, no voy a Sí. colocar la cámara. Hola, Cristina. Soy John James Mora. Hola, John James. A mí me parece un trabajo muy interesante. El tema de la estacionalidad creo que es un tema que en el campo es supremamente fundamental, y yo creo que el tema que tiene que ver con las cotizaciones y que tiene que ver con la pensión debería necesariamente estar ligado al tema de la estacionalidad, sobre todo porque hay actividades que son supremamente estacionales donde se contrata y luego no se vuelve a contratar. Tal como lo planteaba Ligia, a lo largo del año, pues esto no es lo mismo teniendo en cuenta el trabajo en la ciudad. Un tema que yo creo que es interesante, y esto lo digo porque estoy dirigiendo una tesis relacionada con el tema de trabajo rural decente, es el tema del sexo y es la diferencia entre hombres y mujeres.
las mujeres en el campo, de acuerdo a los resultados, la chica que le estoy viendo la tesis de doctorado, que también es conjunto con un profesor de la Universidad del Norte, ella creó un índice sobre calidad, sobre trabajo decente y calidad de trabajo decente, donde, entre otras cosas, digamos, está el tema de la informalidad, pero ella encuentra que las mujeres tienen un 32% menos de probabilidad de tener un trabajo decente comparado con los hombres. Esto yo creo que es muy importante porque obviamente el tema del sexo y del género es un tema que debería tener como un matiz un matiz especial en la legislación. Más allá de la diferencia que existe, obviamente, en todo lo que tiene que ver con la pensión en el sector urbano, pero el tema del matiz en el sector rural creo que es muy importante porque además está ligado a muchos otros tipos de actividades, a tareas del cuidado del hogar, etcétera, que son muy importantes y que mantienen ese núcleo familiar. Entonces, a mí me parece que ese tema o ese matiz del sexo, la diferencia entre hombres y mujeres, creo que es algo que también es importante tocar. Y luego, si están interesados, Ligia y José, pues les envío algunos de los resultados del trabajo de la chica, que me parece que son trabajos interesantes, digamos, son resultados interesantes y que también pues, nos gustaría compartir con ustedes. Gracias Sí, por la presentación, que estuvo buenísima. Y da resultados muy similares, es decir, nosotros tenemos resultados como muy en la vía de lo que ustedes están, de lo que han encontrado. Gracias por el comentario. Sí, pues obviamente aquí no tenemos, digamos, estas desagregaciones en las cifras entre mujeres y hombres, pero no sé, Claudia, ¿quieres hacer un comentario sobre este tema que tú has mirado algo del tema? Buenas tardes para todos. Bueno, el tema de la mujer y en el sector agropecuario, pues lo que hemos podido observar en nuestras indagaciones previas es que, pues primero, efectivamente trabajan menos horas, son casi unas 10 horas menos cuando uno mira las horas trabajadas, y obviamente porque pues tienen otras obligaciones en temas de cuidado, y también es muy importante tener presente que en el grupo de trabajadores familiares sin remuneración, de este grupo de dependientes que mostramos, 8 de cada 10, casi 9 de cada 10 son mujeres. Entonces, sobre ese grupo que también suma la informalidad, porque son el 11% de esos trabajadores dependientes, no es un número menor. Bueno, ¿cómo se regula para ellos que han pensado en la ley? Porque igual no reciben ingresos. Entonces, ahí, doctora Elena. sí, en la regulación pensional hay varias cosas para efectos de las mujeres y la labor del cuidado. En la edad, pero yo creo que la edad, menor edad al momento de pensionarse, en mi concepto, eso debería ser revaluado y más bien menos semanas, porque cuando es menos edad con las mismas semanas se vuelve en contra de las mujeres, claro. Se vuelve discriminatoria porque si usted tiene menor acceso al trabajo, menor densidad en las cotizaciones, menor posibilidad de tener un trabajo decente, tiene menos cotizaciones, pues al final ¿usted qué tiene? Usted tiene en un sistema menor opción de pensionarse a la edad de los 57, pero en la reforma hay varias regulaciones que hay que interpretar porque que son, y por orden de la Corte Constitucional se hizo la norma que por nacimientos se les están quitando semanas para pensionarse, y segundo, el tema de siempre a las mujeres se les da una para la pensión solidaria y para la renta solidaria y para el pilar semicontributivo y la renta vitalicia, se les exige menos edad, o sea, para un tema universal que ya no depende de los ingresos, pues sí, la edad menor es buena. Poco a poco se está haciendo esas referencias. Sin embargo, este no es un tema que es propio de la ruralidad, sino es generalizado.
generalizado para el tema de las mujeres, en el cual el tema está sobrediagnosticado de menores ingresos, menores salarios, salvo en el sector público, que ahí sí no importa, gana lo mismo, la densidad de las cotizaciones por la labor de cuidado, pero yo sí creo que se ha logrado como puntualizar y aterrizar los apoyos en función del género, cosa que cuando uno ve el resto de derechos que entran ahí, que víctima, que pobre, que rico, que viejo, que eso, los ves como en el mismo plato y no los aterriza. Yo creo que en mujeres hay mucho por hacer, pero yo ya lo veo más aterrizado en la política pública. Yo solo quisiera, digamos, adicionar a lo que usted dice, que la iniciativa del piso de protección social, uno de los incentivos, o sea, quienes más aprovecharon, digamos, en su momento el uso de protección social fue la población femenina. Entonces, o sea, ahí hay una población que está un poco ávida de poder tener un tipo de solución a su protección social. ¿Quiénes dijiste que no oí? Las mujeres, Ah, que las mujeres fueron las que más acudieron al piso de protección social, pero yo lo percibí en el sector cafetero en lo siguiente, porque hay mucho machismo, entonces como que las mujeres pensaban que solo podían tener acceso a protección social en la medida en que su compañero lo tuviera, pero no existía una sola herramienta para ellas solas. Existe la pensión de sobreviviente, existe que a usted le permitan continuar en el subsidiado si es beneficiario de alguien o en el contributivo si es beneficiario de alguien, pero derecho per se solo a través de un ahorro y de una cosa con una libertad de acceso, no había habido un solo instrumento de protección social antes. Cuando ellas entendieron que su ahorro, en vez de tenerlo en la natillera, debajo del colchón, podían entregar 10,000 pesos al mes para ella y 10,000 pesos para su hija, para empezar a ahorrar en BEPS para su protección social. Eso fue todo un descubrimiento para ellos. Infortunadamente perdimos un poco ese escenario, pero ahí hay un incentivo para trabajar muy importante, que es que no dependan del compañero, sino per se y de su trabajo. Luis Eduardo, tú tienes, no sé, porque en todo esto también uno pensaba lo del salario mínimo y tú tienes pues una posición muy fuerte y ¿qué posibilidades hay de volver a un salario mínimo agrícola o rural, mejor dicho? Muchas gracias, Cristina. Buenas tardes. Y de nuevo, pues, saludar a Ligia, a José y a las colaboradoras. Muy interesante la presentación y recoge inquietudes que han expresado distintos sectores vinculados al sector agropecuario. Sí, yo creo que esa es una idea que se puede volver a tratarla de tener y siendo más particularizando y tomando en cuenta los puntos de Ligia, pensar en un jornal mínimo o algo parecido. O sea, no solo tomar en cuenta la divisibilidad del trabajo, la estacionalidad en la que hace énfasis John James, sino también incluir esa posibilidad de diferenciar remuneraciones mínimas en el sector agropecuario rural, digámoslo así, y en el sector urbano. Yo creo que esa idea se puede conversar. Yo no sé cuál sea el grado de interlocución de los productores del sector agropecuario con el Ministerio del Trabajo en este aspecto y con el propio Ministerio de Agricultura, pero podría ser algo interesante que tal vez ayude a reducir la informalidad. Esas tres cosas
que englobaría esa divisibilidad, la del jornal y la de ponerle un piso distinto al sector urbano, podría contribuir a reducir la informalidad. Yo creo que sí, Cristina. Ahora, estaba pensando yo realmente, no sé si haya un punto para Ligia y José, esta inquietud, si haya realmente una reforma. Ligia nos mencionó 3 puntos básicos, pero ¿cuál de ellos es más importante desde el punto de vista de los productores del sector agropecuario? ¿Y cuál es más importante para los grandes productores y para los pequeños productores del sector agropecuario? Si tuviéramos que escoger una, ¿cuál realmente es el punto más neurálgico para ellos? Bueno, gracias Luis Eduardo. La idea bueno, primero la idea de un salario mínimo, digamos, diferencial, pues es algo, sí, que se ha conversado desde hace mucho tiempo. Incluso se sabe que hay otras economías en la región, digamos en Latinoamérica, en donde hay este tipo de regulación, y eso puede ser algo interesante. Ahora, con respecto a los grandes productores y los pequeños productores, con los grandes productores, con las cifras que hemos mirado, que hemos visto, allí lo que hay que hacer es un tema de divulgación, de comunicación, de que el Ministerio de Trabajo pues haga su tarea con, pues, porque ahí vemos que hay un nivel de formalidad de los trabajadores, pues que no es tan dramático como lo que se observa con los pequeños productores y con todo este grupo de trabajadores de cuenta propia, en donde ahí sí la informalidad es una cosa masiva. Entonces, pues eso es como de primera mirada lo que yo veo con relación, digamos, a los productores de mayor tamaño, en contraste con los trabajadores, los pequeños productores. Aquí es muy importante, y eso no sé, pues eso es algo que nosotros estamos conversando con el DANE para ver cómo en las encuestas se pueda empezar a incorporar otros elementos de información valiosos que ayuden, digamos, a que la política pública pues atienda esas realidades. Todos estos minifundistas que están en este grupo de independientes, que no son empresarios, que son pequeños productores, generan unos ingresos también, mejor dicho, tienen una productividad muy baja. Y esa es una realidad, digamos, que obviamente no se va a resolver con propuestas de reforma laboral, pero que la reforma laboral sí atienda o entienda que existen esas realidades de la política pública de desarrollo productivo. Pues eso tiene que ser desarrollado por el Ministerio de Agricultura, con sus instrumentos, etcétera, para resolver el tema de la baja productividad. Pero esa es una realidad que amerita entonces que pues fuera de los elementos que Ligia ha planteado, que tú has resumido, pues está esa posibilidad de que se entienda que esa productividad es muy baja para una gran cantidad de pequeños productores, y eso requiere o amerita que haya un salario mínimo de referencia, pues que sea diferencial. Pero si ustedes me dieran la lámpara de Aladino y me dieran un solo deseo, yo le apostaría todo a las cotizaciones completas por días. Yo creo que hay que romper de una vez eso. Yo podría asegurarles que el mercado rápidamente asumiría ese costo de producción si pueden transferir el riesgo al sistema de una manera ordenada, rápida y segura. ¿Por qué? Porque hoy están pagando vía jornal
más del salario mínimo con prestaciones diario y le dice, y le doy tanto para sus prestaciones. Y no están transfiriendo el riesgo y están pagando más. Si uno hace un acuerdo social con eso, generando los parámetros técnicos de la suficiencia de prima en cada uno de los subsistemas y el sistema organizado coge y dice, con este pago, yo le pago 100, de aquí le retengo 20 se lo disperso al sistema de riesgos, 80 para usted, yo le aseguro que rápidamente eso se absorbe en ese costo de producción y podemos empezar a formalizar. Entonces, porque es que eso no se ha probado. Es que hemos hablado mucho, hemos diagnosticado mucho, hemos dicho mucho, pero no podemos pretender, como dice todo el mundo, resultados distintos haciendo siempre lo mismo. Eso creo que me dieran un deseo, yo haría eso. Ligia, ¿y hay un impedimento o hay algo en la Constitución que impida que se... Nada, porque ahí te dice que tú no puedes cotizar por menos de un salario mínimo. Estás cotizando por un salario mínimo el equivalente al diario. Okay. Listo. Lo que tienes que tener son los parámetros técnicos y un diseño de aseguramiento y transferencia del riesgo de prestaciones que permita hacer eso. Así como nos pasamos construyendo el sistema de aseguramiento con la SP, la EPS, la ARL, e hicimos todo eso, pues yo creo que ya tenemos el conocimiento para hacerlo para el otro y con el fondo de riesgos laborales que coja lo que no está y así. Y hay de donde armar, es querer hacerlo y tener y dar ese salto. Es que si no vamos a hacerlo porque nosotros no podemos pretender que todo el mundo en Colombia sea un empleado a contrato a término indefinido con AFP, ARL, EPS, o ahora no sabemos cómo, y adicionalmente no tenemos cobertura ni forma de pagar. Vaya usted en el campo, afíliese a una ARL. No tienen ni sistema para hacerlo por un día. Entonces, pues, no, estamos imponiéndole a una realidad algo que es fácil hacerlo en Colombia. Y mire, nosotros hicimos un análisis de regulaciones. Y todas las regulaciones que existen de este tema laboral y de la no precarización y todo eso son para ciudades, porque nació en la industrialización, en las ciudades. Esto no nació para el campo. Ahí Perú hizo un ensayo de una reforma para el sector agropecuario y tienen muchos sistemas y todo eso, pero si usted quiere hacer, hagan un estudio de derecho comparado de las regulaciones para el campo de nuestros países y de los de Europa, a ver si encuentran. Y no van a encontrar. Todo primero se crea la regulación de la ciudad y después se extiende lo extensible y el resto vive ahí por debajo del cuerda a ver cómo es un chiste. Ligia, antes de que se nos acabe el tiempo, veo que Carlos Medina tiene levantada la mano. Muchas gracias, Ligia. Bueno, hola, buenos días. Y Estefano también. Okay. Saludo para José y sus colegas. Muy interesante la presentación. Se te oye muy pasito, Carlos. Sí. Últimamente, ¿ahí se oye mejor o no? Un poquito. Bueno. Bueno, entonces, no recuerdo bien la cifra, son como 2,5 millones de empleos rurales en total. ¿O 5 millones en empleos rurales y 2,5 agropecuarios? 3 millones. 3 millones rurales. No, 4 millones rurales. 4 millones rurales y 700. 3 algo sector agropecuario. Ok. Bueno, pensaba que era como la mitad del agropecuario. Bueno, listo. Bueno, y ustedes tienen información, no recuerdo si la presentaron,
de qué porcentaje de ellos cotizan bueno, a salud casi nadie, que casi todo está en el subsidiado, es lo que recuerdo de los del agropecuario, Sí, ¿no? sí, 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 Y entonces supongo que a pensiones es peor todavía, ¿no? O sea, casi nadie debe claro, cotizar nada. claro. Ok. ¿Y cómo ven ustedes la brecha, el ability y el willingness to pay de los empleadores para darles a ellos seguridad social, digamos en pensiones, suponiendo pues que pueden continuar con el subsidiado? ¿Ustedes ven eso, que hay una brecha pues que es muy difícil de cerrar o hay alguna forma de hacer un enforcement ahí? Pues Carlos, ahí hicimos una desagregación muy, pues muy burda, muy agregada de eh, como empresarios más grandes y unos más precarios. Con los empresarios, ahí se ve que Como hay una mayor disposición hay una mayor disposición. Entonces es cuestión como de diferenciar eso. Y con esos, obviamente, hay posibilidad de trabajar y eso se asemeja un poco a sectores pues más como de agroindustria. Sí me explico, como sectores como, no sé, el sector azucarero, obviamente ahí tú vas a encontrar, o en flores vas a encontrar, esos son sectores claramente en donde la formalidad es muy grande y Y en banano. en banano no conozco el detalle, pues algo nos contaban esta mañana. Precisamente Juan Carlos Guataquí, que estuvimos reunidos con él. Bueno, toca mirar caso por caso, pero el grueso de nuestra producción, en todo caso, sigue siendo de pequeños agricultores, de pequeños empresarios con muy pocos trabajadores, y allí es donde está, digamos, el cuello de botella. Es que veo, pues, por ejemplo, el sector cafetero me he dado cuenta que, digamos, y el modelo de la federación es ese, que es el que ha hecho carrera acá en Antioquia. También hay otros caficultores que funcionan así, y es que dejan al agricultor pequeño que les produzca, ellos simplemente le compran al agricultor pequeño. Entonces no, digamos que ellos simplemente van y le compran, son proveedores, no tienen ninguna relación laboral, y entonces esta gente queda en la informalidad con su pequeño cultivo y ya. Claro, Y los que hacen la parte, pues, comercialización industrial y esos son los que les compran. sí, bueno, quedó como Sí. congelado. Estefano. A ver, eso. Hola, Ligia, hola, José. Bueno, un gusto verlo, por lo menos por internet. Pero bueno, oye, un par de cosas que son más preguntas en realidad que aporte y en el sentido que deberían pensarse bien las políticas, ¿sí? Si pasa la reforma pensional, si yo nunca cotizo, entro al régimen subsidiado y me dan 230,000 pesos mensuales. Esto equivale a que una persona que gana un salario mínimo cotice por 15 años y entre al régimen semicontributivo. Entonces, la primera pregunta es, pero ¿qué me hace de cotizar a pensiones? Sí, porque si, pongámoslo así, el subsidio es tan alto, no me conviene. O debemos encontrar instrumentos para que se pueda complementar de forma eficiente algún tipo de estímulo al ahorro para estas personas. La otra cosa, y es que todo el mundo estamos de acuerdo que es muy fácil decir, bueno, ¿sabe qué? Le pagamos, como trabajo un día, le pagamos el equivalente proporcional, hasta le podemos pagar más a un día. Pero el tema es
qué hacemos con las prestaciones, porque cotizar te da derecho a tener prestaciones. Una de las cosas que, por ejemplo, hay por constitución es que si tú cotizas, que las pensiones no pueden ser inferior a un salario mínimo. Ahí sí, yo creo que se vuelve un problema como complicado para resolver. ¿Qué pensión le vamos a dar si es que cotiza un día, no sé, pongamos así, un promedio de una semana al mes a estas personas? Si paga por proporcional, nunca logrará, por ejemplo, tener una pensión por riesgos laborales, porque se requieren un mínimo de semanas continuas de cotización. Ahora, yo no digo que no pueda haber solución a esto, pero lo que yo digo es que si bien en el momento en que vamos a pensar cómo vamos a afiliar las personas, lo cual parece relativamente simple, simplemente pagamos proporcional, ¿sí? Parece lo más lógico. ¿Cómo vamos a hacer cuando estas personas van a tener derecho, y lo van a tener porque están pagando, a tener prestaciones? ¿Sí? Yo no le tengo una respuesta, ¿sí? No le tengo una respuesta, de manera que se lo dejo ahí y se lo sumo al hecho de que si fueran de verdad racionales, estas personas que trabajan en el campo y sobre todo los independientes, no deberían cotizar a pensiones. Deberían recibir el subsidio del Estado si es que se pasa la reforma pensional. Esto era. Como siempre, Estefano, tus comentarios siempre son bien agudos. Yo no tengo respuesta a lo tuyo, porque obviamente si cotizan por los días que trabajan, entonces, y la Constitución no permite una pensión inferior a un salario mínimo, habría allí una diferencia grande. Y sobre el incentivo de este subsidio de, ¿cómo se llama? En la reforma, Semicontributivo. el semicontributivo, pues tú tienes toda la razón. Si están bien informados, pues ¿para qué van a cotizar? Si van a recibir, pues van a recibir una suma importante, pero se podría pensar en que pudieran cotizar para recibir algo adicional, ¿no? Ahí yo creo, Estefano, que ahí recogió un poco de la reforma, se recogió lo que se venía trabajando con los BEPS, como en las equivalencias de BEPS y contributivo, para que se hiciera primero como el test. ¿Cuánto tiene usted? Que todo lo de BEPS se pueda volver semanas y las semanas se puedan volver a ver, para que en todo caso hubiera una prestación al final, sabiendo que los BEPS son mal llamados pensiones, por eso se llaman rentas vitalicias, de las rentas vitalicias no previsionales que no se heredan y no tienen, y terminan con la muerte de la persona y no es para cónyuge superviviente, ni hijo, ni todo el tema pensional. Evidentemente, el reto que supone el tema, por eso se decía, las personas, si tienen ingresos inferiores al salario mínimo, o permitan ustedes que estén en el solo régimen común y un seguro inclusivo para el resto de temas, y una especie de pólizas adicionales para
lo que son las prestaciones, incluida incapacidades y maternidad, que inclusive ya venía trabajándose en los temas de maternidad para el régimen subsidiado, porque es una prestación que no se tenía. Y ya estaba trabajándose con el... Sí, Ligia, y ese es un poco lo que se hizo con el piso de protección social, ¿sí? Pero el tema es que si tú te pones del lado del trabajador, el trabajador trabaja igual. ¿Por qué debe tener derecho a prestaciones menores? Yo creo que es un tema bastante complejo de resolver, ¿sí? Y que, entre otras cosas, si ustedes me permiten, así como está funcionando el sistema, pues yo empezaría a preocuparme mucho menos. A ver, es que se dice que no tienen, es que son los trabajadores informales, no tienen protección en salud y en pensiones. Pero ¿cómo es esto? Todo tiene régimen subsidiado. Y si termina así, lo que estamos en el contributivo, tendremos las mismas prestaciones del subsidiado. Y encima de esto le dan una pensión que, perdón, está claro, no es una pensión, ¿sí? Es una renta vitalicia, pero que comparativamente, que es muy baja, pero que comparativamente es relativamente alta. Entonces, para mí, a ver, para mí este razonamiento va mucho más allá, ¿sí? Que en realidad, como andan las cosas, tanta desprotección yo no la veo. Pero bueno, esta es mi opinión muy personal, ¿sí? Solo para complementarte dos cosas que hay que tener en cuenta. Tú tienes toda la razón desde el punto de vista de incentivos, pero ¿qué pasa? Que frente a un siniestro, tú tienes siempre a un contratante o empleador que le van a decir, usted está incumpliendo la ley. Y segundo, frente a lo de EUTR, usted, ¿cómo dice que usted está cumpliendo toda la normatividad? Porque usted lo que necesita son mecanismos a través de los cuales, de una manera segura y regulatoria, usted pueda decir que cumplió y está transfiriendo el riesgo adecuadamente. Pero hay que diseñar el tema de una manera inteligente para que no tenga el incentivo que tú dices y se pueda tener el cumplimiento de la norma que es inaplicable. Permíteme hacerte una sola, pues darte un dato, ¿sí? Sí. Quien está en el régimen de cotización por semana, que tú has dicho bien, ¿sí? Por el momento, hasta ahora funciona solamente para los trabajadores dependientes, ¿sí? El tema, hay un problema muy grave de resolver con las prestaciones, porque la ley te dice que no, ¿sabe qué? Es que tu empleador puede enganchar a una persona como asalariado si dice que trabaja una semana, les paga el 25% de un salario mínimo y lo tienen en el régimen subsidiado de salud, pero si el trabajador si el trabajador se incapacita, tiene la necesidad de prestaciones, pongámoslo así, si una mujer queda embarazada, en el régimen subsidiado no hay licencia de maternidad. Y lo que está pasando es que los jueces están condenando a los empleadores a pagarla. Exactamente. Entonces, tú me puedes venir a decir, y no tú, sí, digo en general, la ley me puede venir a decir, no, mire, ¿sabe qué? Pat, tranquilo, contrátelo por semana, pero después el juez te puede decir otra cosa.
Eso es un problema complicado para resolver, porque claramente el empresario va a decir, pero ¿cómo? La ley me dice esto, yo lo hice de buena voluntad, pero el juez te puede decir otra cosa, ¿sí? Entonces ahí es el punto, Ligia y José, que yo creo que sobre esto todos estamos de acuerdo. El tema es cómo hacemos operativo esta cosa que yo lo veo, ¿sí? Muy complicado, ¿sí? Hasta el hecho de decir, pagamos proporcional tanto la cotización como la prestación, que es un poco la idea, ¿sí? Yo creo que hay que profundizar bastante para poderlo implementar. Tarea para los economistas. ¿Cómo? Tarea para los economistas. Sí, total, tenemos esa tarea. Yo con José habíamos pensado pues también una cosa, digamos, en la misma línea de la parte fácil, como dice Estefano, que es de cómo establecer las cotizaciones, y es que existan como unas plataformas digitales de contratación con los jornaleros, que yo creo que es bueno porque solucionan problemas de información, y al estar los trabajadores en esas plataformas de contratación, pues se puedan adherir a lo que tiene la reforma laboral para los trabajadores de plataformas digitales, para los domiciliarios. Esa, pues digamos, pero claro, las preguntas que tú haces quedan, pues yo creo que tampoco están solucionadas para los trabajadores domiciliarios. Entonces, pues tenemos mucho que pensar. Habíamos dicho que nos quedamos hasta las 5:15 y son las 5:30, o sea que yo creo que paramos. Pero bueno, nos queda una gran tarea por delante. Bueno, no. Muchas gracias por la invitación y la atención Bueno. a todos ustedes. Sí, Un muchas honor. gracias. Chao, entonces. Gracias. Un gusto. Muchas gracias. Gracias, Gracias. Cristina, a ti también. Chao. Muchas gracias. Mil Hasta luego. gracias. Chao, José, a Luego. todos. Que estén, Chao, que chao. estén bien. Podemos hablar más adelante.